Cordial saludo para todos los estudiantes del espacio académico Didáctica Especial para la Educación Física. En el día de hoy nos convoca el tema de aprendizaje significativo y es realmente en este proceso de cómo enseñar y para qué enseñar, es ir identificando pues todas esas herramientas que nos van formando como docentes. Y es decir, que puedo utilizar para contribuir de una mejor forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este campo, cuando hablamos de aprendizaje significativo, es reconocer el campo de la enseñanza en una construcción, es decir, cómo voy estimulando el campo del conocimiento de mi estudiante en una construcción y no en una destrucción. Y es realmente colocarle como el sentido a los contenidos que nosotros como docentes vamos orientando y vamos ejecutando. Entonces, aquí tenemos como una variedad conceptual en torno al proceso de aprendizaje. Entonces, cuando aprendemos, ¿qué será aprender? Adquirir, ¿verdad? Adquirir una serie de experiencias, de conocimientos y de habilidades. Cuando se habla de significativo, ¿cierto? Aprendizaje significativo en el campo educativo, hay variedad de teorías o hay autores que se han tomado su tiempo para estudiar el proceso de el significado de ese aprendizaje. Y es decir, que cuando Ausubel habla de su teoría, nos da a conocer que es la transformación de la parte psicológica del sujeto a través de esa nueva información que está adquiriendo. Cuando hablamos de la teoría de Piaget, en este aprendizaje significativo, él nos relaciona con todo el proceso de adaptación que el sujeto tiene para construir unos esquemas mentales, un proceso de visualización y de asimilización en su campo del conocimiento. El proceso también de este autor y es mirar cómo el sujeto aprende a través de una identidad, ¿cierto? De su propia experiencia y lo va relacionando con las necesidades básicas o con aprendizajes que se van dando en su rutina diaria. La parte también de otra teoría y es la teoría de Vygotsky, que es a través de su desarrollo social, cómo va adquiriendo significado su aprendizaje. Es decir, cómo va aprendiendo a relacionarse con el otro, cómo va aprendiendo y cómo va almacenando esa experiencia que se da en el campo social. Bueno, cuando hablamos de estas teorías, lo importante es centrarnos como futuros educadores y es decir, ¿qué hago para aplicar el aprendizaje significativo en mi campo? Y es decir, cómo integro cada uno de los contenidos para no solo transmitir, sino para formar el sujeto, que el sujeto aprenda a identificar cómo comportarse a través del movimiento, aprenda a visualizar a través del movimiento, aprenda
a tomar su propia decisión a través del movimiento que es nuestro campo, que es la educación del movimiento a través del área de educación física. Ya centrándonos en nuestro campo, uno de los tipos de aprendizaje utilizados por el educador físico es el aprendizaje por descubrimiento. Y es decir, que el sujeto aprende a través de su propio interés en la ejecución de ese movimiento o en la ejecución de esa tarea que se le está colocando en este proceso. Y es decir, a través de un ejercicio que el docente le coloca, él va descubriendo cómo lanzar, cómo agarrar, de qué color es el balón y cómo va interactuando con sus procesos a nivel cognitivo y a nivel motriz. Dentro de nuestro campo de la educación física, entonces tenemos el tipo de aprendizaje por descubrimiento, el tipo de aprendizaje significativo, que es la suma, ¿cierto?, de todo este trabajo a nivel de la estimulación, y el tipo de aprendizaje mecánico, y es el que más se utiliza en nuestro campo, y es a través del movimiento, a través de una repetición, cómo voy adquiriendo nuevas experiencias en el campo del movimiento. Algo muy importante que debemos ir determinando es que nuestro proceso de aprendizaje en el campo de la educación física lo podemos dividir en una zona de desarrollo real, en una zona de desarrollo próximo y en una zona de desarrollo potencial. Y es decir, cómo a través del movimiento voy generando conocimientos previos, voy utilizando métodos, estrategias, voy generando nuevos contextos en nuestra clase de educación física para que el interés del estudiante mejore y para involucrar al estudiante en nuestro campo de conocimiento. Elementos que componen este aprendizaje de la educación física, y es realmente nosotros como docentes debemos reconocer estos elementos, qué queremos lograr y qué queremos aprender o qué queremos que nuestro chico aprenda. Y es realmente a través de objetivos que nos proponemos este campo que pretendemos alcanzar, y es ver que un objetivo me guía, me orienta para adquirir una nueva experiencia o un nuevo aprendizaje. Cuando nosotros nos tomamos el papel de educador físico y llegamos a una institución, lo primero que nos dicen, ¿conoce el plan de área? Entonces, lo primero que se dirige o que direcciona nuestro campo es el plan de área. En segunda instancia está el plan de unidad, y en el plan de unidad está pues relacionado el grado, el tiempo, los objetivos, los estándares, los núcleos, las competencias, los indicadores de desempeño, los principios que voy a utilizar, las teorías o las estrategias que voy a señalar en mi sesión de clase, que está direccionada en una fase inicial, en una fase central y en una fase final. Entonces acá vemos ejemplos de planes, ¿cierto? En este caso acá tenemos un ejemplo de un plan de unidad con lo anteriormente mencionado, y cabe resaltar que dependiendo de la filosofía pues o del modelo pedagógico de cada institución, van cambiando algunos elementos en este plan de unidad. Entonces acá tenemos algunos ejemplos,
¿cierto? De varias instituciones, de cómo van mejorando, pues, y cómo van trabajando su plan de unidad. Entonces, es importante señalar, acá tenemos un plan de área, este es un plan de unidad, y acá tenemos, pues, nuestro planeador de la sesión de clase. También cabe señalar que el planeador de clase pues va cambiando con el interés de cada institución, con el interés del modelo pedagógico y con la capacidad que tiene el educador físico de proponer en su planeación. Entonces, pues el más utilizado es el que ustedes tienen y el que van diseñando en el campo de su práctica profesional. Es importante identificar, ¿cierto? Algunos contenidos como es en el campo de enseñar la educación física, y es ver los elementos a nivel tradicional y a nivel contemporáneo, cómo pues anteriormente se enseñaba y cómo se va mejorando en la actualidad pues ese proceso de relación estudiante-docente y en la relación de adquisición de nuevos conocimientos. Acá tenemos también un ejemplo del tema anterior, que era los estilos de enseñanza a nivel tradicional y a nivel actual. Entonces, ya focalizándonos en nuestra clase de educación física, es importante identificar que la clase de educación física se estructura por algunas fases, y está la fase inicial, la fase central, la fase final o la fase de cierre para otros autores. Y es tener una identidad de qué se trata la fase inicial. Entonces, para muchos educadores, la fase inicial es donde se direcciona el saludo, se hace una conducta de entrada donde se relacionan los temas que vamos a ver durante toda la sesión de clase, donde se motiva al estudiante a través de una dinámica, a través de un juego, a través de un ejercicio, a través de una visualización, a través de una motivación. Entonces, toda la parte inicial es como la motivación que utiliza el docente para dar el abrebocas de su clase. En la parte central ya es toda la parte específica de acuerdo a lo planeado, lo que tienen planeado cada uno de acuerdo a su objetivo, y es qué voy a enseñar. Entonces la parte central ya es la parte específica de ese contenido. Y la parte de cierre o la parte final ya es volver a la calma a través de un juego, a través de un ejercicio, a través de una evaluación, a través de una charla, a través de un proceso de retroalimentación. Entonces, es importante que cada uno en este tema investigue cada una de las fases. Acá vamos a hacer un repaso, y es en la fase inicial realmente qué debe tener el educador físico y qué debe identificar el educador físico. Y es que el educador físico debe ser experto en hacer una introducción de su clase, y es colocarse a nivel de la población para que la población entre en motivación de su clase, no solamente en la charla, sino en saber hacer un calentamiento. Y el calentamiento no solo mover mi cabeza, mis hombros, mis brazos, sino realmente saber cómo llegarle a esa población de acuerdo a la edad, pero también cómo puedo a través de un ejercicio como el que vemos ahí moviendo las cuerdas, puedo hacer el calentamiento sin necesidad de hacerlo
algo monótono o generando pues un poco de aburrimiento en la población. Aquí es la clave del educador físico y es cómo a través de un juego sencillo, de una dinámica, puedo utilizarlo en mi calentamiento para llamar la atención y motivar a mi población. En la fase central ya es pues el manejo de todas las estrategias didácticas para llevar a cabo el objetivo de mi clase. Y es decir, cómo coloco en marcha mi capacidad de estimular esa información a mis sujetos con elementos didácticos. Entonces, que si estoy enseñando la técnica del golpeo, utilizo varias cosas didácticas, implementos para que esa técnica del golpeo sea un poco más acogedora en la población que tengo a cargo. Y la fase final también es mirar las estrategias de cómo a través de un canto, cómo a través de un cuento, de una reflexión, de una evaluación, puedo terminar mi clase de educación física no dejándolos agotados, fatigados y aburridos, sino dejándolos motivados para que continúen en su proceso de formación académica. En cuanto ya a la parte de centrarnos nosotros en retroalimentar este tema, vamos a hacer el siguiente taller. Y lo primero que vamos a hacer es tomarnos un tiempo para consultar e investigar sobre las fases de la clase de educación física a manera conceptual. Entonces buscar en la red qué es de qué se compone la clase de educación física, qué es una fase inicial, qué es una fase central y qué es una fase final a nivel conceptual. Entonces el primer punto, debo seleccionar un grado de preescolar a 11. Entonces, ¿qué me llama la atención? El grado segundo. Entonces coloco el grado segundo, listo. Y voy a realizar un cuadro comparativo de la siguiente manera. En mi primera casilla voy a tener las fases de la clase de educación física, la fase inicial. Con lo que consulté voy a colocar un breve concepto de qué es la fase inicial a nivel general. Lo mismo en la fase central, qué es la fase central a nivel general y qué es la fase final a nivel general de la clase de educación física. Y mi cuadro comparativo va a ser entre una población normal, grado segundo, y una población normal del grado segundo, una población en condición de discapacidad del grado segundo o del grado que escogí. ¿Listo? Profe, que escogí décimo. Listo, entonces voy a hacer una comparación de esa población del grado décimo, imaginándome en una condición normal, y de esa población del grado décimo, imaginándome con condición de discapacidad. Entonces, en el cuadro comparativo que debo colocar frente a cada fase, voy a colocar cómo aplicaría como futuro docente esa fase inicial. ¿Qué haría en esa fase inicial, en ese grado décimo, aplicando procesos de aprendizaje anteriormente mencionados? Es decir, en la fase inicial voy a colocar el aprendizaje por descubrimiento. Entonces voy a colocarles un ejercicio donde ellos van a descubrir colores, van a descubrir tamaños de objetos, van a descubrir a través de ejercicios del equilibrio su, su capacidad de interactuar con el otro. Igualmente, entonces acá en la fase inicial, en condición de discapacidad cognitiva o en condición de discapacidad física, ustedes escogen, voy a aplicar el proceso de aprendizaje por descubrimiento a través de estímulos de sonidos. Entonces van colocando realmente, van asociando los tipos de aprendizaje que ustedes más les llamen la atención
relacionándolos en cada fase y comparando qué harían en una población normal del grado que escogieron y qué harían en una población en condición de discapacidad en el grado que escogieron. Simplemente es hacer ese cuadro de comparación. Bueno, muchachos, felicitarlos porque han estado en la disposición del cumplimiento pues de las clases, se han tomado el tiempo de ver el video explicativo y también pues se ha generado la interacción de si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, pues han estado como pendientes del tema. Entonces, muchachos, pues recordarles, este taller también tiene fecha límite hasta el 14 de mayo. Cualquier cosa, pues estoy pendiente. Bendiciones y éxitos para todos.